Bien, entonces a partir de ahora, chicos, entonces, pueden traerse, como les digo, su cafecito, todo acá, no hay problema, ¿sí? Lo único que hay que botar la basura del basurero de afuera, ¿ya? Bien, vamos a empezar a avanzar un tema importante que es corazón, ¿sí? A partir de ahora vamos a hacer corazón. Ya estamos entrando a la etapa final del temario para el primer parcial, ¿sí? Patología cardíaca, ¿está bien? Vasos sanguíneos, vasculitis y corazón van a entrar al primer parcial, ¿sí? ¿Listo? Ya tienen las diapositivas, creo, de todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que irse pasando, hay que ir estudiando, ¿ya? De corazón a veces uno piensa que corazón es una patología bien difícil de aprender, que nos complica la vida, pero en realidad van a ver que es bastante sencillo si seguimos una metodología, ¿bien? Si quieren, abran las ventanas, ¿está bien? Porque hace calor, ¿no? ¿Está bien? Aquí le abran la ventana. Está bien. Lo primero que tienen que aprender es un concepto bastante sencillo. Si a ustedes preguntan qué es el corazón, ustedes enfóquense mucho en este concepto. Primero, el corazón humano es una bomba muscular. Es una bomba muscular hueca, tabicada y valvular. ¿Sí? Es una bomba muscular hueca, tabicada y valvular. ¿Sí? ¿Sí? Hueca, tabicada y valvular. Bien. ¿Y de cuál es la función del corazón? Es la responsable de mantener la circulación de la sangre y de perfundir los diferentes órganos del cuerpo. Ese sería el concepto muy mejor de dar del corazón. ¿Sí? Allá. Chusmanda, a ver si la doctora hace esto. Ya, está bien. Entonces, ¿se entiende el concepto, chicos? ¿Sí? Les preguntan qué es corazón. Pues lo primero que se acuerdan, es un órgano hueco, es tabicado, es valvulado y su función es mantener la circulación y perfusión de todos los órganos del cuerpo mediante la sístole y la diástole. Sí, quiero, vamos a ver. Sí, bien, te lo acostumbrado a decir eso. Bien, ustedes verán, a veces todos los artistas y todas las especialidades ven al corazón de diferente manera. Este, por ejemplo, es de una artista contemporánea, es Cristina Alejos. Él hace todo lo que es medicina, pero lo vuelve arte. ¿Sí? Ustedes vean, todo lo que es rojo es el sistema arterial y todo lo que es azul es el sistema venoso. Pero ellos son más románticos, ¿no ven? El corazón tiene aquí, miren, como si fuera con un trajecito con vendas. ¿Sí? Más que todo que es el órgano por ahí más sensible en la parte de que todo el mundo llegara a corazoncitos, ¿no ve? Todas esas cosas. Y en realidad tienes razón, porque el corazoncito es el órgano más noble que hay. Ahora les voy a decir por qué. Primero, no falla nunca, ¿sí? ¿Quién han visto que no falle nunca? No hay, ¿no ve? Siempre fallan, todos, ¿sí? Todos, ¿verdad? Su amigo tarde, llega tarde, la amiga llega tarde, nunca cumple, tiene que arreglar, siempre tarde. El corazoncito siempre está ahí, para todo, ¿bien? Entonces, este es el mnemotécnico que vamos a aprender corazón, para que hacerlo más sencillo. Primero vamos a ver las malformaciones cardíacas más frecuentes, malformaciones cardíacas más frecuentes. Vamos a conocer qué es una derivación izquierda-derecha, derecha-izquierda o los shunt. Vamos a ver lo que es la patología más importante del corazón, cardiopatía isquémica. Este sería, por decir, el alma mater del temario, el que yo tengo que conocer como médico general, ¿sí? Vamos a hacer qué es angina de pecho, tipos de angina de pecho, tipos de infarto, complicaciones y de cierta manera un poco el tratamiento, ¿bien? Después vamos a ver enfermedades del miocardio, enfermedades valvulares, del pericardio y las neoplasias, ¿sí? Como les digo, parece difícil, pero van a ver que no es así. No es así. Es bien complejo el corazón, pero es muy simple, ¿bien? Bien, sí. Ay, sí, perdón. Ya tengo que ir allá, me había olvidado. ¿Sí? Perdón, perdón. Bien, entonces del corazón vamos a obviar lo que ya más o menos han visto, ¿sí? Vamos a enfocarnos en la parte importante, ¿sí? De esto simplemente acuérdense dos cosas. Que recuerden que tenemos 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. La ventrículo izquierdo es más grueso en espesor que el derecho, ¿sí? Y están separados por un sistema de válvulas, ¿sí? Que vamos a ver, ¿bien? Ahora sí, lo voy a ir. Bien, no es importante que aprendan esto porque ya lo han visto.
¿sí? El corazón es como una pera, tiene una superficie lisa externa brillante. Lo que sí se puede ver que todos los vasos del corazón discurren por afuera. Eso sí tengo que aprender, ¿sí? Quiere decir, yo tengo aquí, digamos, las 4 cavidades del corazón, ¿sí? Vamos a hacer como les enseñaron. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Lo primero que tengo que acordarme es que toda la circulación del corazón es por fuera, ¿sí? Es por fuera, así, como si fuera una cajita, ¿bien? Y como es una cajita, la circulación tiene que entrar de afuera hacia adentro. Esta es la coronaria y tiene que entrar de afuera hacia adentro, ¿sí? De esta manera, ¿bien? Ahora, el corazón tiene en la parte interna, sería como si fuera la capa íntima, esa se transforma en endocardio. La capa media que dijimos de la arteria se transforma en miocardio y la parte de la adventicia se transforma en pericardio. ¿Por qué es importante esta irrigación de la sangre? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque al igual que una empresa, ¿sí? Todo lo que esté próximo a la salida de las arterias en su inicio, ¿sí? Vamos a partir en 3 al miocardio, ¿bien? El director o el dueño de la empresa vive acá arriba, es el que más oxígeno recibe, pero poco trabaja, ¿sí? Es el inversor. Entonces aquí le dan 100% de oxígeno, ¿sí? Bien. El miocardio del medio es como los supervisores, ¿sí? También reciben oxígeno, trabaja a mitad, ¿sí? Y después se va a comer vuelo. Entonces acá 50-80% de oxígeno, ¿sí? Y la clase obrera, o sea, nosotros, estamos acá en el endocardio, en la parte de supraendocárdica, acá abajo. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Entonces, en lugar del corazón, que tengo que acordarme que recibe menos sangre y trabaja más a full, que es la clase obrera, es debajo del supraendocardio en la parte muscular interna, esta de acá. ¿Sí? Esa de acá. Esa es lo primero que hay que acordarse, ¿bien? Entonces, cualquier patología que ocasiona dificultad de la sangre para llegar al todo el corazón, ¿quién va a sufrir primero los embates de isquemia, infarto y demás? El tercio interno del miocardio, que está subendocardio. Es aquí donde voy a tener el primer problema. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver cuando veamos patología de infarto y demás, donde ustedes van a conocer el electrocardiograma, es la onda, la onda P, QRS, ¿sí? Más o menos así, y la onda T, ¿verdad? QRST, ¿bien? Entonces, del QRS hasta el ST es lo que es la despolarización ventricular. Y cuando hay una lesión del corazón que empieza en el subendocardio, voy a empezar a tener lo que se llama infranivel del ST. ¿Sí? Cuando yo veo una patología con el ST hacia abajo, entonces ya me tiene que venir a la mente que el primer lugar que se está infartando o está lesionando es el subendocardio, ahí abajo. Entonces, ahí tengo que decir, está subnivel ST, entonces tengo tiempo para salvar al resto del miocardio, ¿sí? Ahí lo tengo que poner. Si es por un trombo, un coágulo, tengo fibrinolíticos, terapia intensiva, plasminógeno y demás, ¿sí? Ahora, cuando en el electrocardiograma, con el pasar del tiempo, hay un supranivel ST, ¿sí? Cuando hay un supranivel ST, quiere decir que toda la pared ya está comprometida con la lesión o el infarto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo así todo esto, voy a tener elevación del segmento ST, ¿sí? Entonces, sí. ¿Qué derivación aparece? Ya. Las derivaciones les van a enseñar. Van a ver que hay derivaciones del B1 hasta el B6, ¿sí? Cada derivación, vamos a suponer que este es el corazón, ¿sí? Imaginémonos que este es el apéndice, ¿sí? El apéndice tifoides. Estas son las cosquillitas que vienen así, ¿sí? Cuando avanza en el electrocardiograma en cardiología, cada derivación está enfocado a una parte del corazón. ¿Sí? Por ejemplo, B1 está enfocado a la parte ventricular derecha,
B2 a la parte anterior del ventrículo, B6 al tabique, B5 y B7 a la pared ventricular izquierda, B9 y B10, así, ¿sí? Esas son las derivaciones precordiales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el electrocardiograma sin anomalías hasta B3, quiere decir que el lado derecho está normal. Pero si empieza a notar el segmento ST bajo o el segmento ST elevado en las derivaciones 5 y 7, y eso corresponde al ventrículo izquierdo, entonces me está orientando que mi infarto está en una rama colateral izquierda. Y de eso ya empiezo a valorar la importancia si mi paciente tiene riesgo de vivir o morir, ¿sí? Entonces ustedes van a ver el electrocardiograma y según la derivación dónde está, van a ubicar al corazón, ¿sí? ¿Se entiende más o menos, chicos? ¿Sí? Recuerden que cuando es un infarto y es transmural, ese nivel se va a elevar o va a deprimir, ¿sí? Ahora, si yo tengo del 5 al 9 normal, pero aquí tengo la infranivel, en lo que es derivación 1 y 2, ahí el ST significa que la parte que se me está infartando es la pared anterior del ventrículo derecho. Entonces, eso es lo que les van a enseñar con las derivaciones. Localizaciones donde apuntan los electrodos que miden la actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, ST voy a ver en todas las derivaciones, posiblemente en algunas sí y en otras no. Y eso me da el lugar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la cavidad más importante del corazón, chicos? ¿Cuál sería? Tenemos 4 cavidades, ¿sí? Pero ¿cuál es la más importante? Vamos a ver. Ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso no se olvide, ventrículo izquierdo. Es la cavidad más importante, es la que va a perfundir a todos los órganos con oxígeno y alimento, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ahora sí. Bueno, como les digo, hay ciertas diapositivas que vamos a pasar de largo porque más o menos ya lo saben, ¿sí? Acá tienen las válvulas, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas. De esta foto aprovecharíamos, esta es la aorta y estas son las válvulas semilunares de la válvula aórtica, ¿sí? Aquí lo que llama la atención es esto. Les comentaba que cuando sale la aorta, esta es la raíz de la aorta, estas son las válvulas aórticas. No se olviden que a 0.5 centímetros nace la salida de las coronarias. Aquí ustedes ven, este es el huequito seguramente de la derecha, y este huequito de acá es del tronco común del lado izquierdo, donde nace la coronaria y la descendente anterior. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, vean ustedes, en este caso ustedes ven este material amarillo acá, que serían las estrías lipídicas de la aterosclerosis, ¿se acuerdan que vimos? Ahora, cuando una persona está normal, les decía, falta aire. Cuando una persona está normal, les dije, ¿qué protege a la válvula de que no sufra lesión? Las válvulas semilunares. O sea, en sístole la tapa y protege de la presión para que no se lastime y después vuelve a lo normal para que se irrigue el diástole, ¿sí? Ahora, cuando uno tiene hipertensión arterial o aterosclerosis no controlada, miren cómo se elonga la aorta, se jala hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que este esbozo empieza a jalarse más hacia arriba, se empieza a dilatar así. Y donde las válvulas ya no pueden proteger, exponen a la salida de las coronarias. Y eso es lo que ha pasado en este paciente. Imaginen que lo que era aquí abajito como está, miren dónde ya está, arriba, y esta válvula ya no protege a este seno coronario, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso origina la hipertensión arterial con el tiempo, chicos. Elonga a la aorta y la hace ir más hacia arriba. ¿Bien? Sí, quieren. ¿Sí? Vamos, ahí. Con la costumbre, perdón. Es que acostumbrado a pedir siguiente. Bueno, esta es la arteria coronaria y este es el miocardio. No vamos a entrar en detalle, ¿sí? Vamos a ir donde más nos interesa, ¿sí? ¿Bien? Bien, acá vemos lo que es una trombosis por un vaso coronario, por la placa de ateroma, de aterosclerosis, ¿sí? Entonces podríamos decir que la enfermedad que más afecta a las arterias coronarias es la aterosclerosis, y principal causa de isquemia coronaria, y puede dar trombosis, ¿sí? Infarto agudo de miocardio, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa en realidad de patología? Acuérdense, primero,
presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, ¿sí? Ya vimos anteriores clases que era resistencia periférica, ¿verdad? Arteriolas, estenosis aórtica, aterosclerosis. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en el gasto cardíaco. ¿Qué significa gasto cardíaco? Significa la cantidad de litros de sangre que el corazón impulsa en un minuto. Esa cantidad, en un minuto, 5 a 6 litros en un minuto. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las ramas más importantes del corazón? Las coronarias, derecha e izquierda. ¿Sí? Ahora, cuando el corazón bombea sangre en un latido, o sea, esto, ¿sí? Cuando sale sangre por una cavidad del ventrículo izquierdo, por así decirlo, en cada sístole, el corazoncito envía 70-75 ml de cada contracción, ¿sí? Esto se llama fracción de eyección. Fracción de eyección. ¿Sí? Fracción de eyección. ¿Ven? La fracción de eyección normal del corazón es que en cada sístole, 70-75 ml de sangre tienen que enviar a los distintos órganos. ¿Sí? Serían 7 jeringas de 10 cc. ¿Sí? 7 jeringuitas de 10 cc en un latido. ¿Sí? Ahora, ese volumen de gasto sistólico tenemos que ir viendo cómo se va alterando en las distintas patologías. La fracción de eyección, dependiendo de la enfermedad, se va alterando, ¿sí? ¿Está bien? Y para eso, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber esto. ¿Sería importante conocer el peso del corazón para ver más o menos qué patologías están relacionadas? Sí. Entonces, ¿me van a preguntar en el examen peso del corazón? Sí, ¿sí? ¿Por qué? Por eso. Supongamos que ustedes, chicos, están ahorita en el IDIFS, hacen medicina forense, o son médicos clínicos de un paciente que se le han muerto en la unidad de terapia intensiva. Llegan 3 pacientes. Vas a ver. Paciente 1, paciente 2 y paciente 3. ¿Sí? Llega a la sala de autopsia, ustedes descubren que no tiene nada, o sea, les dicen que es una muerte dudosa, ¿sí? Muerte dudosa. Revisan cerebro, pulmón, intestino, no encuentran nada, toxicológicamente nada. Lo único que les llama la atención es el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Yo sé. ¿Qué van a hacer? Pilares. No. Sí. En el primer corazón, ustedes encuentran que el peso del corazón es entre 500 a 600 gramos. En la segunda persona que están haciendo autopsia, ustedes descubren que el corazón es más o menos 900 a 800 gramos. ¿Sí? Y el tercer paciente descubren que el corazón está en un peso más o menos de 1200 gramos para arriba. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes están viendo eso, ¿sí? Ahora tenemos que interpretar qué significa eso en el corazón. ¿Bien? Bien. Entonces, primero tengo que acordarme esto, que el corazón en peso normal es 250 a 300 gramos. Eso no se olvide, ¿sí? Anótense y todo. 200 a 300 gramos. Ahora, en el primer paciente, descubren que el corazón pesa 600 o 500 gramos, el doble del peso del corazón, pero no en tamaño, ¿sí? Es aumento de peso, pero el tamaño es igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpreto eso? ¿Sí? O sea, el tamaño del corazón está normal como el tuyo, pero pesa más que este corazón que está normal. Interpreten eso. ¿Con qué relaciona esa persona? ¿Con qué ha fallecido? ¿Con qué? ¿Con? ¿Sí? Bien, lo primero que tengo que pensar, ¿sí? Cuando el corazón pesa la mitad más de lo normal, lo primero que tengo que pensar es que el corazón ha muerto de un infarto en el corazón, ¿sí? Isquemia, que ha producido en ese corazoncito algo que ocasione que se haya infartado. Puede ser la ruptura de una placa de ateromio, ¿sí? Cuando pesa el doble, ¿sí? ¿Está bien? Bien. En el punto 3, cuando yo agarro el corazón y peso el corazón, pero el tamaño está normal y tiene mayor peso y tamaño normal, pero ya el peso es 3 veces lo mayor,
tengo que pensar que ese corazón me voy a encontrar con problemas de hipertensión arterial, ¿sí? Pero de cómo puedo interpretar la hipertensión arterial, cómo aumentó ese peso, dónde aumentó ese peso tanto, en qué cavidad izquierda, ahí encuentro la razón. Acuérdense de este dibujito que teníamos, se puede ver, ¿verdad? O no se ve, ¿se ve? O le cambiamos de color, a ver, este es, vamos a hacer por ahora el dibujito que nos han enseñado siempre, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en el caso de la hipertensión arterial, el tamaño del corazón se mantiene. Recuerden que el pericardio no deja expandirse al corazón, sino lo deja crecer en tamaño. Pero ¿qué va a hacer? Va a buscar un punto débil, ¿sí? Entonces, voy a aumentar el espesor del ventrículo izquierdo con una hipertrofia de tipo concéntrica. Y eso va a hacer que cada vez el corazoncito pese más. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? En la isquemia coronaria no hay cosas, no hay hipertrofia. Porque en la isquemia coronaria yo me puedo infartar ahorita, digamos. Si tengo una placa, no tengo hipertensión, pero tengo una placa que se me rompe. Me infarto y mi corazoncito pesa solo la mitad. Pero cuando encuentro que pesa 3 veces, 3 veces lo normal, se está moviendo, no sé cómo, ¿sí? Entonces tengo que pensar que me voy a topar con un ventrículo izquierdo aumentado en grosor, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, cuando me encuentro con un corazón que pesa más o menos 4 veces de lo normal, ahí sí me voy a encontrar con un corazón así grandote, grandote, ¿sí? En este caso voy a tener el aumento del peso del corazón y también el aumento del tamaño del corazón, ¿sí? Cuando yo tengo un peso de un corazón grande, más de 1 kilo, y un tamaño más de lo normal, tengo que pensar que lo principal que ha pasado es que esta persona ha muerto de una miocardiopatía. Y la principal en nuestro país y en Sudamérica es la miocardiopatía Chagas, ¿sí? Chagas. Entonces, puede haber fallecido por una miocardiopatía chagásica dilatada en su fase terminal. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, sin saber qué enfermedad tiene, ustedes van pensando y ya van relacionando qué puede ser que haya fallecido ese paciente. ¿Sí? Entonces, en el examen, ¿me pueden preguntar esto? Sí, sí pueden preguntar. Una persona, no como caso clínico, sino cuando el corazón pesa 4 veces de normal, ¿en qué situación piensa? Pesa 3 veces normal, ¿en qué situación piensa? Pesa normal, ¿en qué situación piensa? ¿Sí? ¿Está bien? Eso tenemos que ya aprender, ¿sí? Entonces, si ustedes pesan lo del corazoncito de anatomía, ¿algunos de ustedes ven todavía anatomía o ya no? Bueno, si alguna vez van al anfiteatro y hay un corazón, sáquenlo y pésenlo. Si pesa más de 4, cardiopatía dilatada. Si pesa 3 veces, causas hipertensivas. Miren el ventrículo izquierdo. Y si no, pesa solo el doble, un infarto a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué más? Recuerden que para todo el proceso del corazón, los miocardiocitos siempre requieren de energía. ¿Y de dónde sacan? Del colesterol y triglicéridos que comemos. Son buenos los triglicéridos y colesterol. El cerebro también se nutre de eso, pero en exceso se va a acumular. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Vamos con la siguiente. Perdón. Ya. Bien. Vamos con esto. Vamos, sí, recuerden que solamente donde lo que nos sirve vamos a usar de la diapositiva, no todo hay que aprender, ¿bien? Primero, acordarse que el 40% de todas las muertes del mundo tiene que ver con cardiopatías coronarias, con cardiopatías isquémicas, 40%. Todo lo demás muere la gente, accidentes, cáncer y demás, ¿sí? Pero la mayoría muerte por causa cardíaca, ¿sí? Ahora, en el corazón lo que nos interesa es las medidas, más las medidas. Eso también tenemos que aprender. ¿Bien? Entonces, en las medidas tenemos que ver esto. Vamos a poner por ahí, nuevamente aquí, ventrículo izquierdo y derecho, ¿sí? Las medidas, ¿sí?
¿Cómo puedo tener un hemotécnico que me ayude en las medidas? Es esto, ¿sí? Normalmente el ventrículo izquierdo mide 1.5 centímetros. Eso sí hay que saber, ¿sí? ¿Alguien tiene una regla por ahí? ¿Una regla tienen por ahí? ¿Sí? Una regla. Entonces, 1.5 centímetros. Ahí. Sí, ahí sería. Este es el espesor de nuestro ventrículo izquierdo, chicos. Solamente 1.5 centímetros, ¿sí? El ventrículo derecho mide 0.5 centímetros así, estito nada. Y la aurícula 0.2. O sea que es un hilo de celofán transparente, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo acordarme más fácilmente de las medidas del corazón? De esta manera. No sé si me voy a hacer entender, ¿sí? El ventrículo izquierdo mide 1.5 centímetros. Un tercio de esa medida es el ventrículo derecho. Y la mitad son las aurículas. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, usando ese neumático digo, 1.5 centímetros ventrículo izquierdo. La mitad de esta medida del ventrículo izquierdo es derecho, 0.5. Y la mitad del ventrículo derecho son las aurículas. Más no es eso. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué me pueden preguntar? La medida del ventrículo derecho. Eso sí hay que saberlo. ¿Por qué? Cuando uno tiene una cardiopatía coronaria del corazón, lo primero que el cardiólogo le va a mandar a hacer, aparte de todo, angiografía y demás, ecocardiograma. El ecocardiograma, su finalidad son las medidas de todas las estructuras del corazón, ¿sí? Pero la que más nos interesa es siempre el ventrículo izquierdo. Entonces, por ejemplo, si José fue al cardiólogo por un cuadro de hipertensión, se descompensó, el cardiólogo le hace los estudios, hay hipercolesterolemia, fuma, cigarrillo, hipertensión arterial, y le dice, mira José, en tu ecocardiograma he notado que la pared del ventrículo está en 2 centímetros del ventrículo izquierdo. Tú tienes 40 años, ¿sí? ¿Está bien? No podemos darnos el lujo de que esto siga creciendo si no te controlo la presión arterial. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión arterial, vamos a poner esto de normal, 120, 80, 140, 90, 150, 100, 160, 110, así, ¿sí? El ventrículo izquierdo va a aumentar en espesor cuanto más presión tenga que enviar. Por cada rayita de hipertensión que va subiendo, más grueso se va a hacer el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, no podemos permitirnos eso, porque recuerden que la fracción de eyección es de 75 ml. Si esto aumenta el espesor, disminuye la fracción de eyección y no voy a poder mandar sangre al cerebro, al riñón, al intestino de la manera adecuada, ¿sí? Entonces voy a empezar a tener cuadros de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Doctor, sí. Pregunta, en el caso de una paciente con insuficiencia renal. Ajá. Exactamente. Exacto. Ahora vamos a ver. Voy a cambiar un ratito de tema insuficiencia renal, ¿sí? Puedo cambiar un ratito, pero se quedan aquí, ¿ya? En la insuficiencia renal lo que pasa es esto. Corazón es normal. Corazón es normal, ¿sí? Bombea sangre, los 5 latidos por minuto y demás. ¿Qué pasa en el riñoncito? En el riñoncito, si hay una patología renal, recuerden que acá en el riñoncito, tienen el sistema yuxtaglomerular con los glomérulos en la arteria ferente, y aquí está la mácula densa, ¿sí? Una mácula densa, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad renal, cualquiera que disminuya el flujo del riñoncito acá mismo, va a ocasionar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso va a dar origen que se libere la angiotensina 2 al final de todo, y ese aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, disminuye la diuresis y aumenta la vasoconstricción periférica. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal se les da un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sería enalapril o captopril. Pero podría ocasionar también lo que me comentaron, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Recuerden que el riñoncito es el más egoísta de todos, o sea, él solo le interesa a él, no le interesa lo demás, ¿sí?
Pero a veces, cuando tiene insuficiencia renal, él interpreta que no le está llegando sangre y va a activar el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, ¿qué hay que hacer en los pacientes con insuficiencia renal? Primero, hay que forzar la diuresis un poco con diuréticos, hay que darle bloqueante de la enzima convertidora y también inmunosupresor, algo que evite que más se vaya dañando estas pequeñas arteriolitas ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Y por eso el paciente con insuficiencia renal se hace diálisis casi permanente, para ayudarle al riñón que está trabajando menos a purificar la sangre. ¿Sí? Eso vamos a ver después, pero sí, está bien, pero es buena pregunta, ¿sí? Puede desarrollarla. ¿Bien? Ahora, entonces, como les decía, a medida que se incrementa la presión arterial, por cada rayita que se incrementa, va a aumentar el espesor del ventrículo izquierdo y eso repercute en la fracción de eyección y en problemas de perfusión anterógrados a ese lugar. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver algo que también es interesante. Si una persona fallece, el corazoncito en las autopsias se cortan de manera distinta. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona, supongamos que fallece de algún compromiso pulmonar o fallece de un problema intestinal o un accidente, la forma de cortar el corazón es en W, es así, ¿no? En W, ¿sí? Así, ¿sí? En W. ¿Cómo es ese W? Vamos a ver. Es ingreso por la aurícula, por lo de fuera de la aurícula derecha, corto por el borde, llego hasta la parte del vértice y nuevamente salgo por la arteria pulmonar, así. Del otro lado igual, ingreso por la aurícula izquierda, la orejuela, por el borde, ingreso hasta el ápice y corto y por la salida de la aorta, ¿sí? Este corte se llama en W, ¿sí? Es cuando yo sé que no hay ningún problema de infarto o problemas de isquemia coronaria, ¿sí? Me permite ver las válvulas y demás. Cuando una persona sospecha que ha muerto de un infarto, el corte en la autopsia no es de esta manera, se hace de esta manera. Porque lo que nos interesa en el infarto, en realidad, es ubicar, como me preguntaron, ¿verdad? Del electrocardiograma, las derivaciones, me interesa buscar el lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acordarme primero que las coronarias nacen de la parte de afuera hacia adentro, ¿sí? Así. ¿Está bien? Son las cavidades, ¿sí? Y ahí. Entonces, voy a cortar como fetitas de salami, como si fueran rodajitas de queso. ¿Las ve? Empiezo en el vértice y empiezo a cortar así. Todo el corazoncito corto así. Porque el juez me ha dicho que averigüe dónde específicamente está el bloqueo del infarto del paciente que murió, ¿sí? Entonces, de esta manera cortando, yo voy a tener esta imagen en el Rollins. Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Y lo que interesa ver o valorar son los vasos, ramas colaterales de las coronarias que están periféricas. Por eso es que en el Rollins tienen esta foto. Tiene una foto así como filete, ¿verdad? Así cortada así. Porque nos está diciendo que nos interesa en el corazón este corte, así, este corte así. No nos interesa el W, ¿sí? Nos interesa ver pared y ver la irrigación de cada segmento arterial, ¿sí? Entonces, ¿cómo correlaciona con la autopsia? Si en el electrocardiograma me decía la derivación 5 a 6, que el infarto estuvo en la pared lateral del ventrículo izquierdo, tengo que confirmarlo con la autopsia cortando de esa manera. Entonces, cuando corte, me voy a topar que alguna de las arterias coronarias izquierdas tienen una placa de aterosclerosis y se han tapado por completo. Entonces, con eso confirmo la causa de muerte del paciente, infarto agudo de miocardio extenso en cara lateral ventricular. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con eso no hay ningún problema de toda la acción que ha tenido. El juez va a decir, sí, efectivamente esta persona murió de un infarto, murió de esto y de esto. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, imagínense que en la autopsia hagan todo este corte y no haya nada aquí. Entonces hay que buscar otra causa del fallecimiento de la persona. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendió usted, chicas? ¿Sí? Entonces, medida me van a preguntar. ¿Ya? Bien.
Esto es simplemente para que ustedes sepan, no necesitan memorizar las medidas de la aurícula, ventrículo y demás, ¿sí? Solamente es para conocimiento general, ¿sí? Si quieren ahondar más, simplemente acuérdense estas medidas, pero no las vamos a preguntar. La que sí interesa es el espesor del ventrículo izquierdo y el derecho es un tercio de la izquierdo y en las aurículas la mitad del derecho, ¿sí? Ese jueguito, ¿ya? No se van a confundir en el examen, ¿verdad? Porque se van a poner así medidas y se van a marear, ¿sí? Bien, entonces nuevamente, ¿qué tengo que acordarme? Es que el ventrículo izquierdo, el espesor de todo lo que es la pared es de 1.5 centímetros, ¿sí? Ese espesor siempre va a haber el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho es un tercio del ventrículo izquierdo. O sea que va a ser 0.5. Y las aurículas son la mitad del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Está bien? No se olviden, ¿sí? Porfa, ¿eh? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, alguno me preguntará, está bien, si yo tengo el ventrículo izquierdo mayor de esos que son 2 centímetros, explico que hay hipertrofia, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es menos de 0.1.5? En vez de tener mayor, tengo 0.5 en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener un espesor menor a eso? ¿Sí? Significa que este ventrículo izquierdo no tiene una hipertrofia concéntrica, sino el problema es que se ha dilatado. ¿Y qué tipo de hipertrofia voy a tener cuando hay mucho volumen? Hipertrofia de tipo excéntrica. ¿Sí? Esto vamos a decir. Si aumenta el espesor, tengo que pensar que el ventrículo ha hecho hipertrofia concéntrica, ¿sí? Porque aumenta el espesor. El problema es vencer la resistencia periférica, vencer esa presión, ¿sí? Ahora, si yo tengo en mi ecocardiograma un ventrículo más finito, 0.5, tengo que pensar que el problema no es la resistencia, sino el problema es el volumen de sangre que me está llegando al ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es mayor a los 75 ml, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la aurícula izquierda va a estar dilatada y de ahí está llegando mucha sangre y el ventrículo izquierdo tiene que dilatarse, pero todavía mantener la fuerza de contracción. Entonces, en vez de hipertrofiarse concéntrico, se va a hipertrofiar hacia los costados. ¿Sí? Y entonces, al irse a la hipertrofia a los costados, de manera secuencial, es que voy a tener una cavidad dilatada. ¿Sí? ¿En qué patología voy a ver esto? La miocardiopatía chagásica en etapa final. ¿Sí? ¿Qué es lo que valoro en el paciente chagásico en etapa final? Que no me haga una insuficiencia cardíaca por volumen de sangre que expulsa. Porque recuerden que esta pared del miocardio, cada vez su fuerza es cada vez menor mientras más volumen hace. ¿Y qué va a necesitar la persona que tiene Chagas si no tiene, ya casi su fuerza se está diciendo al mismo? Marcapaso. El marcapaso va a necesitar que en el momento que el corazoncito lata 30 latidos por minuto y la fuerza de su músculo ya está menor, necesita un marcapaso de activación, ¿sí? Entonces esa persona va a caminar, va a cansarse, pero el marcapaso cuando descubra que la frecuencia cardíaca está menor de lo normal y haya la fuerza menor, descarga la electricidad y nuevamente aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? El objetivo es la fuerza de contracción, no se pierde en la paciente chagásica, ¿sí? Entonces, casi constante en una persona chagásica enferma terminal es el uso de marcapaso. No sé si alguna vez han conocido a alguien que tiene Chagas y usa el marcapaso, ¿sí? El Chagas, el bichito, ese es el que produce todo ese problema, ¿sí? ¿Está bien? Bien, vamos cosí. Entonces, vean qué interesante este corazón, ¿sí? ¿Y cuál es la medida en centímetros en los niños? En los niños, del corazoncito. Ya, generalmente el corazoncito es raro que tengamos estas miocardiopatías hipertróficas, ¿sí? Pero sí, vamos a ver las miocardiopatías congénitas.
En ahí vamos a ver, por ejemplo, en lo que es la malformación congénita relacionada con el tabique auricular, interventricular, hay otro tipo de hipertrofia, que no es la concéntrica y la dilatada, ¿sí? Es una S itálica donde el espesor del tabique es mayor a 2 centímetros, ¿sí? Pero lo vamos a ver. Pero hay una neuropatía hipertrófica del niño, pero es por deficiencia de una miosina, que es una fibra del corazón, ¿sí? Pero existe, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Cuando hay hipertrofia excéntrica, quiere decir que va a ser el problema es el volumen de sangre. Mucha sangre está viniendo, ya sea por arriba o por abajo. Pero tengo que permanecer con fuerza para enviar. Y la única manera que me queda es, no puedo hipertrofiarme concéntrico porque el problema es la sangre que me llega, ¿sí? Tengo que dilatarme, pero mantener la fuerza de mis fibras, que se hipertrofien longitudinalmente, ¿sí? O sea, me llega mucha sangre, volé. Y en la concéntrica el problema es que tengo que vencer una resistencia. Supongamos que esta puerta es normal, pero si yo lo hago más chiquito, tengo que generar más fuerza para poderles empujar por ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, chicos, ahora? Uno es volumen, hipertrofia excéntrica. Fuerza concéntrica, ¿sí? Entonces la concéntrica va a ser por hipertensión, por estenosis aórtica, y lo que es volumen puede ser Chagas, el hipertiroidismo, la anemia, puede ocasionar eso, que hay mucho volumen de sangre, ¿sí? Bien. Bien, de esta diapositiva no interesa mucho esto porque ya no han avanzado. Lo que sí me interesa de ustedes verla. La fibra del corazón siempre están unidas unas con otras, el núcleo central, y todas están interconectadas, ¿sí? Todas están interconectadas entre sí. Y el sistema nervioso del corazón, en realidad son miocardiocitos que se han especializado en la conducción eléctrica, ¿sí? Son los mismos miocardiocitos que con el tiempo se han diferenciado en sistemas de conducción similares a los nervios, a lo que es la transmisión de lo que es la electricidad, por así decir, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, este sistema de conducción que les han enseñado, seno auricular, nódulo auricular, sistema de Purkinje, está debajo del endotelio, subendotelial, ¿sí? Subendotelial. ¿Por qué no está como la coronaria por fuera? Porque acuérdense que siempre el paquete vasculonervioso viene arteria, nervio y vena, siempre van ya juntos. Pero ¿por qué el sistema de conducción optó por estar en el centro casi, por dentro? Y no por fuera, porque podía hacerlo por fuera, ¿verdad? Las ligaciones por fuera. Pero ¿por qué desarrollamos el sistema de conducción y todos los mamíferos lo tenemos por dentro? La razón es esta. Nuevamente hacemos el dibujito que les enseñaron en clásico, ¿sí? Aquí, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Esta es aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? La razón por qué tenemos el sistema de conducción interno es porque hay dos cavidades y dos ventrículos, dos aurículas que tienen que contraerse al mismo tiempo, ¿sí? O sea, no podía haber un sistema periférico porque en algún momento, si no hay un sistema de conexión único, uno puede latir antes que otro. Entonces, nuestro corazoncito no podría ser sístole y diástole parejo, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado es en el desarrollo de este, chicos, miren, hemos desarrollado un sistema de conducción interno subendocárdico capaz de producir electricidad con descarga de despolarización que recorra las mismas distancias en el lado izquierdo como en el derecho, ¿sí? Eso hace que el sistema de conducción. Gracias a eso, las aurículas y ventrículos al mismo tiempo se contraen, ¿sí? Cuando es sístole, ¿cómo están las aurículas? La mitral y la tricúspide. ¿En sístole están abiertas o cerradas? En sístole. ¿Están abiertas o cerradas la tricúspide y mitral? ¿Están abiertas o cerradas? ¿Cómo? En sístole, la tricúspide y mitral, ¿está abierta o está cerrada? Cerrada. ¿Ya? ¿Quién dice cerrada? ¿Quién dice abierta? ¿Sí? Vean que algunas preguntas parecen sencillas, pero nos hacen pensar, ¿sí?
En sístole, la pulmonar y la aórtica están abiertas porque hay que mandar la sangre y las auriculoventricular tricúspide se cierran. Y en diástole, al inverso, se cierra la pulmonar y la aórtica y abren las tricúspides las mitral. ¿Sí? Esa pregunta hacemos a veces y a veces se equivocan. ¿Sí? Pero no es que se equivoquen porque no lo saben, sino a veces tanto decir aurícula, ventrícula, y ya dice, al final esta y esta. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con esto, chicos, yo ya puedo interpretar de dónde vienen las fibrilaciones auriculares y ventriculares. ¿Sí? Fibrilación se debe, por ejemplo, si yo tengo alguna cavidad que se va dilatando, miren, vamos a suponer que dilatamos la aurícula izquierda, vamos a suponer que por patología del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos a suponer aquí es hipertrofia y después se dilata la cavidad de la aurícula izquierda, ¿sí? Una persona ya que tiene patología cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿qué medicación va a dar el cardiólogo preventivo para que no entre en falla el ventrículo izquierdo y el aurícula izquierda? Antiarrítmico, ¿sí? Antiarrítmico, ¿sí? Debe empezar a dar amiodarona o digoxinas, que son antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque ya sabe el cardiólogo que cuando el ventrículo izquierdo está con hipertrofia, menos sangre viene, la sangre vuelve hacia arriba y la aurícula izquierda tiene que dilatarse sí o sí para contener la sangre que viene de la pulmonar y la que regresa del ventrículo izquierdo. Y en ese trayecto con el tiempo se va a dilatar. ¿Qué va a pasar con el sistema de conducción? Normalmente el sistema de conducción, ¿qué va a hacer? También se va a elongar más. ¿Sí? Ahí, ¿sí? O sea que en cada latido la descarga va a ser similar para los dos aurículas, pero esta se va a contraer antes que esta. ¿Por qué? Porque el estímulo va a tardar más en terminar en la aurícula dilatada. Entonces, en el electrocardiograma les van a hacer conocer la famosa onda P, ¿sí? La famosa onda P que mide la funcionalidad de las aurículas, ¿sí? Cuando las aurículas están bien en tamaño, forma y contracción, la onda P se va a mantener en un valor que les van a decir, ¿no? 0.3, 0.5, normal, y con una cúpula que está hacia arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes en su electrocardiograma empiezan a detectar una onda P que sería así? Una base ensanchada, y viene así la onda P y hace esto, ¿sí? O sea, se ha incrementado la base de la parte eléctrica, pero a expensas del lado izquierdo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha habido la despolarización normal hasta cierto punto, pero el trayecto no se ha completado porque la aurícula izquierda está dilatada. Entonces voy a tener una onda P ancha y mellada, ¿sí? Ancha y mellada, ¿sí? Entonces, esto ya me dice que tengo aurícula dilatada a dominio del lado izquierdo. Y cuando ocurre en el lado derecho, esto cambia. Generalmente la forma se va a hacer un poquito mayor así, así. Se va a tirar un poquito más al lado derecho, ¿sí? Pero la base va a ser más ancha, porque el recorrido eléctrico es mayor, ¿sí? ¿Se entiende, chicas? Entonces lo mismo voy a tener en lo que es el Chagas, por ejemplo. El QRS va a estar ensanchado, el ST también, pero ¿qué voy a tener de particularidad? Que en el Chagas voy a tener las 4 cavidades dilatadas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entienden las chicas? ¿Sí? Entonces, primero para ir despacio, ¿sí? Antes de entrar en todo lo que electrocardiogramas y demás, solamente acuérdense, onda P y QRS, el P auriculares, el QRS mide actividad ventricular, ¿sí? El ST, la despolarización, ¿sí? Bien. Esto nada más acuérdense, y cualquier alteración del PQRS-ST es relacionado con el sistema de conducción eléctrico, ¿sí? Recuerden que el electrocardiograma, como dice electrocardiograma, van a ustedes medir las derivaciones, pero lo que tardan los recorridos eléctricos en llegar. Más anchas las bases, quiere decir que más distancia está recorriendo. Bloqueado están algunos
elementos del electrocardiograma, quiere decir que tienen bloqueos a nivel de los sistemas de conducción. ¿Sí? ¿Vale? ¿Ya? Entonces, por ahora, para empezar, sistema de conducción parejo. Sistema de conducción electrocardiograma. Ya después me van a enseñar las patologías más frecuentes. ¿Sí? Por ahora quédense ahí. No vamos a indagar más. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, preguntas hasta ahora. ¿Se entiende entonces? Sí. Entonces, las miocitos especiales que forman el sistema de conducción, ¿dónde están ubicados? Subendocárdicamente. Eso no hay que olvidar. En el subendocárdico está el sistema de conducción para poder ir junto a todo. ¿Sí? Es como si fuera esto, ¿ves? Si esta parte de nuestro sistema de conducción, mitad está acá y mitad está acá. Si yo lanzo agua así, les va a llegar a todos por igual. Así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo fuera el sistema de conducción acá y otro sistema de conducción allá? Yo por ahí me adelanto y el otro se adelanta, entonces va a haber arritmia, fibrilación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende más sentido? Bien. Vamos para eso. Bien, ¿quieren respirar un poquito? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Ya? Ya, vamos a respirar. Vean qué corazón, las partes de la irrigación coronaria, derecha, izquierda, sus ramas, qué lugares afectan cada uno. La verdad que sí. La verdad que hay que, por lo menos, aprender esto, ¿no? Digamos que la arteria coronaria izquierda, la división, ¿sí? En descendente anterior izquierdo y arteria circunfleja, ¿sí? Y esas son responsables de la mayor cantidad de pared del corazón del lado izquierdo y parte derecho, ¿sí? Entonces, la siguiente región del corazón es el lado de la arteria coronaria izquierda. Ápice del corazón, 2/3 partes del tabique interventricular, pared anterior del ventrículo izquierdo. Esta es la importancia de la aurícula, de la circunfleja y de la coronaria izquierda, que abarca casi todo lo que es la pared izquierda del corazón. Y es la parte más funcional que hay, ¿sí? Y ahí está, como digo, la cavidad más importante del corazón. Todas son importantes, pero la más importante es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Bien, ahora, si yo les preguntara, ante una trombosis, pásenme. La arteria coronaria derecha, en resumen, sería ventrículo derecho, parte posterior del ventrículo izquierdo y tabique interventricular, ¿sí? De todo esto, hay que quedarse con esto, arteria coronaria izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Si a ustedes les preguntan en el examen, una trombosis, ¿de qué arteria coronaria generó antes de suerte muerte súbita? ¿Sí? La respuesta es derecha o es izquierda. Es izquierda. ¿Por qué? Porque involucra a la cavidad más importante del corazón, el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto muerte súbita en la televisión? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Primero, los que se infartan, ¿son más hombres o mujeres? ¿Son más hombres? ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿qué les protege a las arterias? El estrógeno. Entonces, el año pasado, no sé si se acuerdan, en el alto, los chicos se deben acordar, ¿sí? Todos son futboleros, los chicos, y las chicas también, fútbol. ¿Les gusta el fútbol? A las chicas les gusta más el fútbol. Bueno, pasó el año pasado, no sé si se acuerdan, había un muchacho joven que estaba arbitrando el partido de Always Ready y de repente le dio una muerte súbita. Estaba arbitrando y de repente le dio un infarto, cayó al piso, se le trató de hacer las maniobras, pero falleció aún con las maniobras. Había ambulancia, había oxígeno y falleció. ¿Cuál es la causa para que alguien fallezca y las maniobras no resulten? Es que el infarto se dé justo en la arteria coronaria izquierda en su salida, acá. Cuando ocurre el infarto acá, vean que es un infarto masivo de todo lo que es la pared anterior ventricular, auricular y del tabique. Cuando es un infarto masivo, inevitablemente la persona va a fallecer. No hay nada que hacer, ¿sí? Cuando ya se le produce el infarto, ¿sí? Porque la extensión de necrosis de toda la pared del corazón es muy extensa, ¿sí? Es muy extensa. Cuando se dan infartos localizados, como vamos a ver, ahí la persona se salva, ¿sí? Logra salvarse. Hay que hacer las maniobras de resucitación, hay que tratar de oxigenar al cerebro y demás, ¿sí? Pero no se olviden esto, ¿sí?
Si la trombosis afecta la arteria coronaria izquierda principal, nuevamente esta, la coronaria izquierda de esta, ¿sí? La persona va a morir, ¿ya? Y eso es lo que ocurre mucho, la muerte súbita. Creo que también jugando fútbol se ve, ¿no? Jugadores de fútbol que han hecho muchas fuerzas, están corriendo y demás. De repente viene la angina de pecho, se rompe algo de la placa endotelial, se forma el trombo y lo primero que es paran, no sé si se han notado, están corriendo y de repente empiezan a sentirse y paran y empieza a ver el infarto. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un infarto súbito? No te da chance de reaccionar. Corta todo, el cerebro también se oxigena y cae sin las manos. ¿Recuerdan que cuando nosotros caemos, ¿qué nos protegemos? Las manos, ¿verdad? Alguien nos empuja y lo primero que hacemos es la mano. Pero los pacientes con muerte súbita caen como saquito de papa. O sea, así, directamente, pum, 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 cae. ¿Sí? Cuando vean eso, chicos, es más probable que es un infarto súbito. Entonces hay que darle la vuelta inmediatamente así, o electrocardiograma, o desfibrilarle algo, para salvarle la vida. Si no, se nos va a morir. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende, chicas? Una manera de, si ustedes ven caer eso, ¿no? Está caminando y muere así, cae sin agarrarse las manos, ya, corazón, directamente corazón. A maniobrar y hacer eso. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, siguiente. Hace muchos años había un estudio que se llama Angiografía de los vasos coronarios, que era este, ¿sí? Al corazoncito se lo partía en forma longitudinal, transversal y perpendicular para ver la irrigación de las coronarias y demás, anterior, lateral y posterior. Ahora la tecnología ya dejó de obsoleto eso, ¿sí? Porque los ecógrafos que están viniendo ahora tienen hiperflujo de color, o sea que pueden ver ustedes la irrigación arterial en rojo y las partes venosas en azul. Pueden ver al corazoncito dar vueltas así como si fuera 4D. Pueden ver la irrigación de las arterias coronarias. Está bien bonito el aparato, ¿sí? 4D, dimensión 4D. Hasta pueden tener, creo, en esas planchas todo lo que es el cuerpo humano, ¿no? Ahora es una pantalla así gigante. Lo he visto nomás, pero no lo he visto en persona. Es como un televisor y ahí todos los órganos empiezan a ustedes a sacar, ¿no? Así, como si fueran Matrix, ¿no? ¿Sí? Esto ya ha quedado obsoleto. La ecocardiografía digital está evolucionando y los aparatos están llegando tan modernos que lo que falta es capacitación a veces. Llega tomógrafos que tienen tanta función que necesitan capacitarse. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, hasta ahorita, entonces el corazoncito es buena gente, sí, ¿no ven? Es un amor de gente nuestro corazoncito. Es bien tiernito, ustedes la hacen así, ¿no? ¿Cómo hacen así? Así hacen, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Así? Eso lo he visto. ¿Eso de qué? ¿Es de K-pop? Sí. ¿Sí? No estoy tan viejito, ¿no? Sí, los chicos de residencia en el hospital hacen así. ¿Cómo hacen? Así, yo al principio no sabía qué era, hasta que después vi que eran de grupos de música, ¿no? Que hacen como corazón, ¿no? Sí. Y otro con la manita. ¿Sí? Bueno, el corazón es el más fiel de todos, chicos, ¿sí? El más fiel, nunca les va a abandonar. El día que les abandonen, ustedes también, Dios. ¿Está bien? Nunca va a fallar. Entonces, no se olviden, el corazón se relaciona con un órgano hueco similar a la arteria, simplemente cámbiale el nombre. En vez de íntima es endocardio, en vez de capa media es miocardio y en vez de adventicia es pericardio, ¿sí? Donde recibe menor cantidad de sangre, no se olviden de nuevo, en el subendocardio, ¿sí? En la parte donde trabaja la masa obrera. ¿Por qué es importante acordarse de esto? Cuando veamos shock, o sea, cuando veamos patología que no tiene nada que ver la placa de aterosclerosis, vamos a ver que una persona se puede infartar, sea niño, adulto o mayor, con procesos patológicos que involucren pérdida de sangre, pérdida de líquido, pérdida de volumen, ¿sí? En ahí es importante que sepamos que no solamente de una placa rota se va a producir infarto, sino también por shock hipovolémico, ¿sí? O sea, ¿una persona con quemadura extensa se puede morir de infarto? Sí. ¿Una persona con diarrea? También. Vamos a ver cómo. Una persona que empieza a tener un parásito, por ejemplo, del cólera, que deshidrata, ¿puede morir de infarto? Sí. ¿Una persona que vomita cada rato puede morir de infarto? Sí. ¿Una persona que camina en el desierto y se deshidrata puede morir de infarto? Sí.
vamos a ver que ese es generalmente el infarto subendocárdico, que no tiene nada que ver con la placa de ateromio. ¿Ya? ¿Está bien? Bien. Sí, sí. Vamos a ver. Y con eso ya estaríamos. Sí, pasa. Velo. Sí, sí. Bien. Entonces, en esto vamos a terminar, ¿sí? Esta vamos a terminar. Entonces, lo único que tenemos que hacer, entonces, que no se olviden, ¿sí? Lo único que puede hacer para adaptarse al corazón es hipertrofia. No va a haber hiperplasia, metaplasia, no, hipertrofia. Si el problema es de presión, no se olviden que la hipertrofia va a ser concéntrica. ¿Qué patología les va a dar ese aumento de presión y de espesor? La hipertensión arterial y la estenosis aórtica, ¿sí? ¿Cuál es el otro tipo de adaptación que va a haber corazón? Hipertrofia de tipo excéntrica. Pero el problema, ¿cuál va a ser? El volumen, mucha sangre, mucho sangre. Entonces tengo que hipertrofiarme, pero a los costados para mantener el volumen del flujo normal. ¿Qué patologías voy a tener en este caso? Todas las que ocasionen insuficiencia valvular, o sea, donde no pueda mantener a la sangre, ¿no? Constantemente está flotando la válvula y la sangre entra y sale. Después voy a tener en problemas de tirotoxicosis, el hipertiroidismo, pacientes con anemia y finalmente el Chagas. Vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, todo lo que es sobrecarga de volumen, insuficiencia valvular, problemas fuera del corazón como anemia, tirotoxicosis y enfermedades de miocardiopatía dilatadas, ¿sí? Y vamos a ver todo eso. Y no se olviden, el nodo sinoauricular es el marcapaso del corazón, ¿bien? Y el nodo auriculoventricular es el guardián del corazón. ¿Cuál de ellos es el más importante? El nodo sinoauricular marca el paso. Y el nodo auriculoventricular, guardián del corazón, ¿sí? ¿Cuál de ellos sería el más importante? Ambos son importantes, ¿sí? Pero el que más es importante es el nodo auriculoventricular, las cavidades ventriculares. El guardián está vigente, que si falla algo, nos va a producir arritmias ventriculares y podemos morir. Con la fibrilación auricular no hay problema, ¿sí? ¿Está bien? Bien, vamos a quedar aquí, chicos, ¿sí? Vayan yendo, ¿sí? Entonces,